Hi Alberto, how are you? Okay, well. Okay, yo te voy a traducir. I'm going to translate you what you say, okay? For New York, can you explain us a little bit what did you do with quinoa? ¿Qué has hecho con la quinoa? ¿Puedes explicar a Nueva York qué has hecho con la quinoa? Sí, he hecho diferentes preparaciones con los 3 colores de quinoa, blanca, roja y negra. Beautiful. So he did 3 preparations for quinoa, for the 3 colors of quinoa, red, white, and what was the third one? La negra. And black. Black. Very nice. Esta es una preparación en frío This is a cold preparation, que tiene relación con un plato del Perú, el ceviche, which is related with ceviche, which is a typical traditional dish from Peru. y una conexión con la cocina asiática. And there is a connection with the Asian food Ya, en concreto con el wasabi. with wasabi. Very nice. Muy bien. Ok, esas son las gambas acevichadas con quinoa roja y el ceviche está hecho con coco, wasabi y fruta de la pasión. Okay, so voy a intentar recordarme, okay? I'm going to try to remember. So it's red quinoa with ceviche gambas, with passion fruit, wasabi, and I'm missing one, and coconut. That's right. So everything is natural and healthy and high value in protein, right? Very good. Thank you. And can you show us the next one? Because I'm sure it's as exciting as this one. De Seguro que quinoa. es muy excitante como el primero. Sí, es fría también esta preparación, ensalada. Okay, it's a cold salad as well. Y es una quinoa que lleva aguacate, So it's a salad with white quinoa, avocado, abocado, verduras y pollo. Pollo asado. Frío. vegetables, and cold rotisserie chicken. Ok, Yes? yes. Good. I'm getting hungry. Me está entrando hambre. Esta es una quinoa que es un poco china. There is the Chinese version for quinoa. Y es quinoa blanca con arroz It's white quinoa with rice y pato and duck. Oh, my husband loves duck. Mi marido le encanta el pato. asado. Very nice. Looks delicious. Otra. Esta es una quinoa muy especial, es quinoa negra, This black quinoa. que es un plato muy especial de taco, se llama, peruano. Okay, so it's a very special dish in Peru because it's for tacos, right? Like a taco dish. Le he hecho una variación He did like a diverse, like a variation of it con una salsa de rocoto y chocolate. with salsa of rocoto and chocolate. Can you explain what is rocoto for those of us that were not from Peru? Rocoto es una guindilla picante, un pimiento picante. Okay, so rocoto is a very spicy pepper. Esta quinoa negra This is the black quinoa está hecha con verduras with vegetables. vegana, 100% vegana. Degana. How would you say degana? Like, oh, it's vegetarians, 100%. All kind of vegetables in there. Esta de aquí Okay, this one. es un poco española. It's a Spanish version. Eh? We're both from Spain, so we need to have some Spain in here. Una versión de las Ok. patatas fritas con huevo y chorizo. Okay, so it's a version of a very traditional dish that we have in Spain, which is fried potatoes, chorizo, which is a sausage, a traditional Spanish sausage, and quinoa and red pepper. I'm seeing red pepper in there. Ok. Very nice. This looks good. This is special for me. This is a very special dish that he created, you know, a special event for you, right? Mediterráneo. Very Mediterranean. Como tú de Barcelona. Like me from Barcelona, he's saying. Setas, This is mushroom, quinoa negra, black quinoa, aceite de trufa. and truffle oil. Oh, I can smell it. I love truffle. I really like this one. Did you use black truffles or white truffles? White. White truffles, the expensive ones, the good ones. Very nice. And olive oil. And I think we have, so now, Alberto, there is one more dish. Can you tell us about it? ¿Nos puedes decir este plato que nos quedaba? Quinoa es una quinoa blanca, It's a white quinoa curry, curry. So we're having an Indian fusion here. con espárragos verdes With green asparagus y garbanzos. and garbanzos. So it's green curry, green asparagus, garbanzo beans, and white quinoa. Sí.
Excellent. Everything is natural. So can you tell us what's the big thing about quinoa? Everybody talks about quinoa. We heard that it's very healthy. Just a little brief thing. ¿Por qué todo el mundo habla de la quinoa? ¿Por qué es tan sana? ¿Por qué es tan saludable? Lo es. Lo es. Lo es. Y yo creo que es un sustituto del arroz, pero con una ventaja fundamental sobre el arroz. Y admite las mismas preparaciones que el arroz, pero no tiene problemas de hidratos de carbono. Con lo cual los diabéticos pueden consumirla sin ningún problema y también los celíacos. Wow, that's excellent. So basically he's saying that the very good advantage of quinoa is that quinoa is a grain, a natural grain that can substitute completely any pasta, I guess, or rice. I'm just a little bit giving my input in there. And it's very easy to cook, just like pasta or rice. And the added value, it has a lot of protein. Is that what you say? Sí, sí, ok. Okay, perfect. Dos productos. Okay, so we have two more things to present, okay? Very different, made out of quinoa, and he's saying that they're very different, right? It's like a new, Muy españoles. very Spanish too. We both from Spain, okay? Let's go. Okay, so I'm loving what I'm seeing. I'm kind of getting like thirsty now because this is horchata, right? Horchata de quinoa blanca. This is quinoa blanca horchata. That's awesome. So can you explain what is the typical horchata and what's the difference with the quinoa horchata? ¿Cuál es la la horchata entre la horchata típica española y Es chufa, es un tubérculo? Un tubérculo pequeño que se macera en agua, o sea, se hidrata en agua y se muele con un poco de azúcar, eso es la horchata. En este caso hemos hecho, como la quinoa es más sosa, hay que darle un poquito de ayudita. Le hemos cocido y esa es la técnica para hacer leche de quinoa, que puede sustituir a todos los niños que no son alérgicos, por ejemplo, a la lactosa, podrían tomar esta leche. So this is actually very important for everybody to know. What he created, right? I don't think I've never seen before quinoa horchata before. What he created is some kind of like milk, we can say, that comes out from quinoa. So basically, horchata is a drink that is typical from Spain, which comes from the little tuberculous root called chufa. And they actually hydrate the chufa with water, and then they kind of like extract the juice out of it and make the drink. In this case, what he did is he took the quinoa seed and he created some kind of like horchata kind of like milk out of it, adding some other flavors because the quinoa is not as flavorful like as the chufa, but it's actually really, really good as well. I did try it before. O sea que la chufa tiene un sabor intenso y la quinoa es un poco plana, y lo que hemos hecho es ayudarlo un poquitito con vainilla, corteza de limón y naranja y canela, como un arroz con leche. Okay, so what he did is because the chufa has a lot of like a strong flavor, he helped the quinoa, which has more of a plain flavor, adding some sugar, some vanilla, and some cinnamon. And the one thing that I forgot about to mention before is that this is a great substitute for those children and those people that cannot drink any milk, which has lactose. So this could be a really good substitute for all those people that cannot have any dairy milk. Okay? Y tenemos una sangría. Okay, and then we have sangria, which is typical from Spain. Everybody knows that. Pero está hecha con un producto muy peruano. And it's made with a very traditional Peruvian product, Maíz negro, morado, maíz morado. which is chicha, which I'm going to show you right now. Give me 1 second. Chicha morada. Which is this. Okay, it's corn. It's like red corn. Esta es la chicha morada. This is the red corn. Maíz morado. This is a very, Halloween Thanksgiving drink, we could say. You know that? Ya. Es muy Halloween, muy Thanksgiving, Halloween, sí. Porque al ser rojo Lo y hemos hecho oscuro. Cocinado, es muy típico del Perú, y le hemos añadido un vino, en este caso le hemos puesto un vino blanco
para no enturbiar, podía ser con vino tinto, pero hemos puesto un vino blanco para obtener el color. Y en vez de ponerle naranja, le hemos puesto un zumo directo de frambuesas y moras. Wow. So I'm going to try to translate that. So what he did is he actually extracted the juice from the red corn, and in order not to alter the color, the natural color of the red corn, he didn't use red wine. He actually used white wine. And he added some berries juice, which were Frambuesas y mora. It's not strawberries. From I can't think about it right now, you know, but he actually added some berries juice in there. Okay, that's good. Thank you very much, Alberto. This is fantastic. So you really did a good job incorporating quinoa to traditional kind of like all over the world food. Has hecho un muy buen trabajo incorporando la quinoa en comida que es de todo el mundo. You incorporate quinoa with Chinese food, with Indian food, with Spaniard food. Muy bien, very good job. Se trata, la cocina tiene que tener dos fines fundamentales: alimentarnos, nutrición y ser feliz también. So he's saying that when you eat, the cooking, the whole experience needs to have a goal, and that goal is to make you, most importantly, make you happy, and then it needs to be nutritious as well. And that's why quinoa might be one of the key elements, right? Por eso la quinoa igual es muy importante, ¿verdad? Muy importante, Okay. muchísimo. Thank you, Alberto. Is there anything you want to say to New York? Me encanta. He loves New York. We love Alberto. Muchas gracias. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Es un evento que me complace mucho porque el Perú, un país tan grande y tan rico, hemos tenido la suerte de tener una migración de ciudadanos chinos que empezó en 1849. Entonces estamos hablando de 166 y pico años en que tenemos una cultura milenaria que se fusiona con una cultura milenaria como es la del Perú. Entonces eso nos ha dado una riqueza extraordinaria que no la tienen muchos países quizás, pero nosotros sí la hemos aprovechado y tenemos una cultura gastronómica. Y ahora los ciudadanos descendientes de estos primeros inmigrantes de la zona sur de China son empresarios, son industrialistas, han contribuido a la riqueza del Perú. Una de las razones que yo veo por qué China y el Perú comercian mucho es porque hay confianza de los chinos, de los ciudadanos chinos, de los comerciantes industriales chinos de China con los descendientes de los chinos de hace 166 años. Entonces nos ha dado una ventaja increíble. Y ahora veo que también turistas chinos vienen al Perú porque quieren probar no solamente nuestra comida, quieren ver a esos parientes de hace 166 años, porque siguen los lazos de parentesco. Una sociedad que verdaderamente se ha integrado y que de la cual también nosotros hemos integrado muchas sus costumbres, ¿no? Tenemos inclusive palabras chinas, sobre todo en la gastronomía, que son palabras de hace 166 años y que cuando yo las digo en Hong Kong o en el sur de China, les digo "si yao", se ríen porque se dan cuenta que estoy hablando el Hong Kong o el cantonés de hace 166 años, ¿no? Pacay, la gallina, y que los restaurantes se llaman chifa, ¿no? Lugar para comer el arroz, o sea, un restaurante. Entonces tenemos una cultura china que ha permeado, que se ha, ¿no?, inmiscuido, que ha entrado, ha fusionado con la peruana. Y eso nos hace muy ricos. Tenemos dos culturas en una y hemos creado una nueva.
Y además de que la economía china es una economía pujante a nivel mundial, verdaderamente el Perú aparece también integrado a nivel de los tratados de libre comercio que se firmó entre Perú y la China, ¿no? ¿Qué apreciación tienes tú al respecto? Bueno, esos tratados de libre comercio, no solamente con la China, pero con muchos otros países, nos ha dado un mercado mucho más amplio para nuestra producción, sea minera, sobre todo, pero también de productos agrícolas. Inclusive hay un intercambio cultural, que es lo que a todos nos interesa, porque la cultura la tenemos que fomentar desde muy niños. Entonces, estas fusiones, y es lo que voy en parte con la organización de este evento, las fusiones migratorias favorecen a quien migra y al país anfitrión. Claro, una economía en la cual cada vez vemos integrado y vemos que es una sociedad, en el caso de la sociedad peruana, que tiene estos aspectos que realmente los podemos nosotros apreciar. Y es una fusión no solamente cultural, pero también racial, porque el ciudadano descendiente de chinos, varón o dama, racialmente igual se ha mezclado con los peruanos. Entonces estamos creando genéticamente, y hablemos ya de una situación un poquito más científica, hemos creado una raza nueva. Y eso también es muy interesante porque eso nos hace sobrevivir de una manera más saludable en un mundo que a veces está un poco en peligro. Impresiones del evento de hoy día, Jorge, cumple las expectativas. Bueno, la verdad que ha sido un esfuerzo tremendo. Yo agradezco a todos los invitados, a todos los que han venido. También agradezco a los artistas porque han hecho un esfuerzo tremendo. Lo van a ver en las películas que han grabado ustedes, en las fotos que muchos han tomado. Hemos tenido a los danzantes de tijeras y hemos tenido un grupo de bailarines, una pareja de bailarines chinos que han hecho igualmente un espectáculo tremendo. Quisiera que más peruanos como nosotros hagamos este tipo de eventos. Yo no quiero la exclusividad, yo simplemente quiero mostrar lo que el Perú tiene. Y como peruano siento una obligación de mostrarlo a quien no lo conoce. Inclusive, yo mismo he aprendido un poco más organizando este evento. Felicitaciones, Jorge, por un evento verdaderamente exitoso. A ustedes por venir. Hola, buenas noches. Estamos aquí con Cristian Esquivel, que acaba de lanzar una película estupenda, Sueños de Gloria. We're here with Cristian Esquivel. He's launching now, soon in the US, the movie Glory Dreams, right? Así es, gracias Sandra. Estamos, bueno, ya hemos realizado esta primera película musical peruana que tiene como personaje principal nuestro baile nacional que se llama La Marinera, y la productora Interandina Films, que es una productora de aquí de New Jersey, que el productor es el señor Ricardo Quispe. Estamos llevando la película por todo el mundo y ahora la presentamos este domingo 27 de septiembre en New Jersey, en Paterson. So to try to summarize all of this, they are actually presenting here in New York the new film that they are launching now, which is Dream Glories, ¿no? Or, ¿cómo se llama la película? Sí, Sueños de Gloria. Sueños de Gloria, which I'm trying to translate in English like Glory Dreams. And the film is about the traditional Peruvian dance. He was explaining how they are performing as a musical movie, and in this musical movie they are performing the dance, and there is a love story. Mi pregunta para ti es, ¿hay una historia de amor o de pasión? O... Más que una historia de amor entre dos personas, creo que es una historia de amor hacia la danza, porque es la historia de dos jóvenes que quieren dedicarse al baile, pero por diferentes motivos. En el caso de la chica, la familia no quiere, y en el caso del chico, él sí baila desde toda la vida, pero tiene que verse obligado a participar en un concurso para ganar un premio, cosa que a él no le hace mucha ilusión, ¿no? Pero ambos son amantes del baile, ¿no?
So it's not like a love story about male-female kind of love story, but it's a love story about dance, how the male and the female, they love dance. And I'm learning now, no, that in the movie, the female actually, it's kind of like into the dance world, but it's actually the male, the world that the family supports more the dance than not with the female, ¿no? Parece que en la película la mujer es la que está entre la danza y el hombre también, pero el hombre está más como soportado por la familia para que baile, pero la mujer no tanto, ¿no? En este caso, el caso de la chica, ella quiere dedicarse sí o sí a la danza, ella quiere ser bailarina profesional, pero todavía las familias a veces se piensa que el arte, la cultura, la danza es como que no es una profesión, y al contrario, ¿no? Vivimos en una ciudad maravillosa como Nueva York que se respira, se consume, se alimenta el mundo de la danza, del baile, de la actuación, del canto, ¿no? Y en el caso del chico, pues él sí baila, él lleva la tradición por la familia, pero él no le gusta competir, concursar. Entonces, por un conflicto que hay, él tiene que verse obligado a participar en un concurso. Esa es, digamos, la sinopsis, ¿no? So it's actually a movie about fighting to reach your goal, which is an essence of New York, right? Where we come to the city and we're trying to fight to get our dreams come true. In the case of the female, she wants to accomplish a successful career in the dancing world. The family is against the success in that kind of career. They think that it's kind of like, oh, you never get there. And in the case of the male, right, he's supported by the family, but the problem is he doesn't like to go to a contest or compete with other people. And he's actually forced to compete with other people in order to succeed into the dance world. So basically, this is a movie about all the different struggles that we can really identify with as a New Yorker, how we come here from different countries. I'm from Spain, and you're from Peru, right? Yes. And we come to New York, and we need to deal with all the different challenges that life gives us and try to move on, right? O sea, la vida nos da muchos cosas que nos cuesta conseguir, y venimos a Nueva York con un sueño, queremos alcanzar ese sueño, pero hay toda esta serie de impedimentos que como que nos paran recibir ese sueño. Y es podrías decir que es una película sobre cómo todos los que venimos a este país intentamos seguir adelante y luchar hacia adelante y poder sobrepasar todos estos impedimentos que nos da la familia o nuestra personalidad para seguir adelante. Lo que acabas de decir, eso es. No hay nada más que añadir. Es una lucha, porque pienso que si uno no tiene sueños, como que no tiene, digamos, un objetivo en la vida, ¿no? Y los sueños tienen que ser... uno tiene que luchar y pienso que es importante alcanzar ese objetivo, ¿no? Y si no, pues el camino mismo es lo importante. And I really love, me encanta lo que acabas de decir. La vida, the life is a continuous repeat, challenge of fighting to trying to get to our dream. Es una continua lucha, it's a constant fight to get to our dream. And I really wish everybody that is watching us to don't give up, ¿no? Que nadie deje de ver la película y que no dejen de luchar, ¿no? Exactamente. Definitely don't miss the movie. Watch the movie. Sí. Este domingo 27 de septiembre de 2015 la vamos a proyectar en el cine Fabián número 8 en Patterson a las 11:30 de la mañana, y muy pronto en diferentes ciudades de Nueva York y de otras ciudades en Estados Unidos. So this Sunday, September 27, at 11:30 a.m., you have the movie screening of the movie, and it's in Patterson, in New Jersey. Make sure you don't miss it. And we hope that this is an inspiration for everybody to keep on fighting. Don't give up. This is a great movie for everybody to watch. Exacto. Un saludo para todos y a seguir cumpliendo nuestros sueños. Muchas gracias. Buenas noches, estamos aquí en el evento organizado por el empresario Jorge Meneses, Perú, China,
una cultura, una fusión, una economía, un futuro para inversiones. Estamos precisamente en estos momentos con Anthony Mack, quien es el director de negocios internacionales para el lado este de los Estados Unidos, representando al país, a Hong Kong. Hi Anthony, how are you? How do you feel it? And how do you like this nice and beautiful event? Buenas noches. It's a great pleasure to be here. This is our first time that Hong Kong participates in the Peru-China Business and Cultural Fusion. And we're very pleased to be part of it. Good. Yes, you say this is the first time. Actually, we are very happy. There is many Peruvians, artists, entrepreneurs, company investment from both countries, and we really have some influence, Oriental influence in our culture, actually in our gastronomy. How do you like the food this tonight about quinoa? Tell me your experience. Sure. Well, quinoa is one of my favorite food. It's extremely healthy and nutritious food. And actually, my mom has a very good recipe of cooking quinoa in the Chinese food. You may have heard about congee or porridge, which is a very traditional way of cooking rice in China. And so when my mother cooks the congee, she would add some quinoa to it. So on top of the rice, you have an additional level of texture for the quinoa. So it's a very good blend. So it's like the fried rice? It's known like the fried rice? Porridge. So just like boiled, fried? a little bit like oatmeal, like those kind of things. Yeah. Okay. Do you eat that, like you can eat that night, afternoon, lunch, breakfast? Breakfast. Breakfast. Usually. Oh, okay, breakfast. Oh, very nutrition to start the day. So, one of the persons that you met tonight, I mean, I know you made a lot of friends, and we are so happy to that happens, and you guys are here. The dances were perfect. I'm sure you guys gonna see in the video. But tell me, one of the persons that you met, like. Sergio, certainly, it's a very important contact. I know he's very well known in the Peruvian fashion scene, and we are actually also bringing into New York 4 Hong Kong designers in February 2016, so in a couple of months' time. So we surely have a lot to learn from Sergio, and we will also like to bring the New York fashion scene more variety. Perfect. I know Sergio Davila, of course. I mean, this is your first design, your first fashion show, right? And we, as a Peruvian, we are start conquering New York, Manhattan, with our creativity and our designers, not only from Lima, also from Cusco and different places of Peru. So I'm sure Sergio is going to be one of your guests. Yes. And what kind of designs? A traditional, modern? What kind? Maybe a lot of Peruvians right now are here and are more interesting to go February, correct? What kind of designs are? What kind of fashion? So we are trying to bring in some up-and-coming Hong Kong designers. So their collections are not exposed to the New York fashion scene yet, but they have been achieving quite some success in Asia, and we would like to bring variety to this country. So they are women's wear, and they are also menswear company, and some of them, they're really outstanding. We will see when they come here. I cannot describe it well enough. So I'm sure, and this is something that you're going to work on. You have 3 or 4 months to work. You might introduce one of our probably alpaca. Sure. Why not? Yes, Right? Yes. We can make use of alpaca, which is a very good material to make clothing. I'm sure we have a good quality, definitely. The alpaca in the Andes, 3,000 meters above the sea level is crazy, but this is a very good, and the fabric, you know, it's very good because it's attached to your temperature, the temperature of your body. Oh. It's perfect. So you might tell them to create something with alpaca.
Oh yes, yes, and we will look for Heidi for that. Okay, thank you so much and gracias a todos. Y de verdad, it was an honor for you to participate and join. I know it's an effort, but I'm sure now you introduce your community and the culture and now the fashion to the Peruvian community. Thank you so much. Thank you very much. Gracias muchas. Sergio Dávila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. It's very nice to have you here in New York. Estoy muy contenta de tenerte aquí en Nueva York. ¿Nos podrías explicar un poquito cuál es la conexión tuya con estar aquí esta noche, con la quinoa y con Perú? Bueno, soy embajador de la marca Perú en moda, ¿no? Y me gusta normalmente participar en este tipo de eventos y promocionar un poco el Perú en todas sus áreas, ¿no? Y en este caso están estos chefs que son increíbles, que cocinan muy bien. Y en este lugar maravilloso de Jorge Meneses, ¿no? Que nos ha invitado, ¿por qué no venir? Increíble, ¿verdad? This is a beautiful space. You're very famous. For people that might not know you, you're a very famous fashion designer for Peru, and he's saying that this is a very nice location, a very nice event hosted by Jorge Meneses, and a beautiful space to host the Peruvian culture and food. He is an ambassador for anything that has to do with the Peruvian culture. Fashion and food, and he's very happy to be here and also support the famous chef Alberto Fortes, which has been showcasing quinoa, which is a traditional food product from Peru. Exactly. ¿Y hay algo más que quieras añadir a lo que hablas un poquito de tu moda? Bueno, yo lo que hacemos con mi equipo es trabajamos con fibras naturales, que son la baby alpaca, que son estos camélidos muy lindos de Perú, que te abrigan bien en el invierno. Y tenemos también el algodón orgánico, el algodón pima. La mayoría de prendas son hechas con fibras naturales, fabricadas en Perú, diseñadas entre Nueva York y Lima. Sí. So basically everything that he produces is actually between New York and Lima, and everything is made of alpaca, which is a natural wool, and also natural cotton. So everything that he designs and makes is made out of natural fibers. And ¿quieres explicar un poquito más la relación con la quinoa? Why we should use quinoa, or why it's important? Bueno, en verdad yo no soy chef, soy diseñador de modas, pero sí sé que la quinoa es un alimento muy alto en proteína, ¿no? Entonces no te engorda. Para la gente que quiere estar fit es perfecta, ¿no? Sí. So as he says, thank you, muy bien. He knows that quinoa is a very good substitute for carbohydrates. It's very high in protein, so anybody that doesn't want to eat pasta or a diet high in carbohydrates, you can very easily substitute all of those with quinoa. So entonces vamos a buscar la relación con la quinoa y la alpaca y algodón. Entonces mi pregunta para ti es, ¿tú crees que si hay la alpaca viene de un animal? ¿Cuál es el animal de la alpaca? Explícanos. Es la alpaca, la misma alpaca. O sea, este animal lo peinamos y de ahí sale la fibra, ¿no? Y de ahí hacemos estos suéteres y chompas que le decimos en Perú. So you think if the alpaca animal will be eating quinoa, we have a better quality, wool for you to make the dresses? I don't think creo que no comerían eso, ¿no? Pero de todas maneras, son dos productos de exportación, ¿no? Sí, sí. So they are both products that you can easily export, the alpaca wool and the quinoa. And I think, the important thing here is to emphasize the fact that everything natural, the less processed, the less chemicals, the better. Will you agree with me on that? Por supuesto. Sí. Y Peru is all about that. Peru is all about natural products. So everything is about natural products and being, sustainable, I guess, right? And Peru is a very nice country
that keeps it truth. You know, they don't use as many chemicals as other countries might do, and they use natural products to satisfy, I guess, consumer needs, right? I agree. Okay, thank you very much for coming and being with us tonight. Thank you for the invitation. Tenemos esta oportunidad de la exposición de la línea de peletería, una amplia gama que viene presentando la compañía que tiene a cargo la señora Leila Díaz. Leila, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, tenemos esta oportunidad de la presentación de una línea de productos de diferentes presentaciones, creo, en este momento. Sí, normalmente yo trabajo con mis proveedores de Perú y tengo una línea de productos de baby alpaca que están basados en gorros de baby alpaca. Tengo lo que son chalinas de baby alpaca con seda. Y también tengo una línea de shawls y tejidos a mano. ¿Por qué la orientación que tienes por el lado de la inclinación de la baby alpaca en sí? Me encanta mucho baby alpaca porque tiene mucha suavidad, al igual que el cashmere. Entonces estoy tratando de dar a conocer al mundo la calidad de Perú con lo que es baby alpaca. ¿Qué tal la acogida tiene actualmente en el mercado? Muy buena, mucha gente que ya conoce lo que es la baby alpaca. Hay otra gente que no, gente que tiene miedo, que puede ser picosa, y cuando lo prueban quedan muy contentos y me empiezan a ordenar otros productos. Los productos que vienen presentando en algún lugar en especial, ¿puede nuestra audiencia puede hacer la invitación? Por favor? Sí, claro, yo tengo mi showroom acá en Manhattan, en la calle 37, 206, en el primer piso. Somos distribuidores de por mayor, boutiques y tiendas bien exclusivas. ¿El portal en la cual te podemos encontrar, por favor? Sí, claro, www.garesgodet.com. ¿Pudieras hacer una presentación, por favor, muy breve de toda la línea que tenemos acá? Bien, Sí, claro. Acá tengo mi modelo. Ella está luciendo un gorro de alpaca bebé. Te puedo dar la vuelta para que tú puedas apreciar el gorrito. Ese es uno. Después también tengo una chalina, también toda llena de peletería. No da ningún tipo de alergia. Y es alpaca teñida, alpaca bebé teñida, con colores naturales. Eso, y también tengo capitas que también se podría poner. Estando actualmente de moda la línea de presentación de los productos orgánicos, ¿también tienes presentación de la línea orgánica? Sí, también tengo una línea de productos orgánicos de tejidos a mano, tejido orgánico certificado, tejido a mano, algodón orgánico certificado, pero esa línea la tengo más para verano. Perfecto. ¿Y dónde te estás haciendo algunas presentaciones en diversos eventos, ferias? Sí, tengo ferias, voy a hacer mi primer trade show este año que viene, tengo un pequeño showroom y bueno, poco a poco, a veces hago mis trunk shows aquí y allá, a veces hago pop-ups en Chelsea Market, un poquito de todo. Felicitaciones, verdaderamente para nosotros es un orgullo tenerte en las instalaciones y para nosotros como empresaria eres un ejemplo para la mujer peruana. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches.